Con el permiso del presidente, buenas tardes. Damos comienzo al acto institucional de las 64ª Jornadas Colombinas. Señor presidente de Canarias, señor presidente del excelentísimo Cabildo Insular de La Gomera, señor ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, señora alcaldesa, presidenta del Ilustre Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, señor conferenciante oficial, dignísimas autoridades civiles, militares y también judiciales presentes en esta plaza de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en San Sebastián de La Gomera, señoras y señores. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas al acto institucional de estas jornadas colombinas en las que desde La Gomera ponemos la mirada en la realidad de las guerras y de los conflictos bélicos que hoy sacuden al mundo y con las que al mismo tiempo lo que queremos hacer es un llamamiento a la paz y al entendimiento entre pueblos, reivindicando a la isla de La Gomera como un espacio de encuentro, de reflexión global donde el Atlántico nos une y nos recuerda la oportunidad de tender puentes entre continentes y culturas. Iniciamos este acto institucional con la firma del libro de honor del excelentísimo Cabildo Insular de La Gomera. Firma en el libro de honor del excelentísimo Cabildo Insular de La Gomera, don Josep Borrell Fontelles, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad entre 2019 y 2024, exministro del Gobierno de España y expresidente del Parlamento Europeo. Y ahora, como símbolo de reconocimiento y gratitud, el presidente de Canarias, don Fernando Clavijo, y el presidente del Cabildo de La Gomera, don Casimiro Curbelo, hacen entrega de unos detalles conmemorativos al conferenciante oficial de este acto institucional. El presidente de Canarias le entrega a Josep Borrell, en el ámbito de estas jornadas colombinas, un grabado de una pintadera de un yacimiento arqueológico canario. Y a continuación, el señor presidente del Cabildo de La Gomera entrega al conferenciante oficial de estas jornadas colombinas un grabado del paisaje abancalado del municipio de Valle Gran Rey, autoría de Guido Colischar. A continuación, les invito a las autoridades presenciales que vuelvan a sus asientos, que nos sigan acompañando, porque volvemos con otro toque musical en estas jornadas colombinas. Continuamos este acto institucional con las canciones de la América, con la intérprete Olga Serpa y el grupo Mestizay.
cuando se marchan los amos, llorando porque los montes lloran como llora un hombre cuando se va quien ama. Ella se va con los suyos y yo me quedo sin ella por andar de comparado. Ella se va, no lo siente, y yo lo siento en el alma como lo siente un guayabo. Mañana, cuando se vaya, se quedará en la majada el caballito ensillado de llevarla a los esteros donde nos dimos los besos que otros novios no se han dado, donde grabamos los nombres de una mujer y de un hombre en la rama de un guayabo. Llorando se queda el monte cuando se marchan los amos. Llorando porque los montes lloran como llora un hombre cuando se va quien amamos. No me traigas más guarapo, ni me digas que regresa, eso tú no lo has pensado. Otro más que se equivoca por creer que a uno le toca la hija del hacendado. Mañana, si es que regresas con un muchachito de otro, pa' que lo enseñe a bragao, lo llevaré a la sabana pa' que aprenda el buen camino y nunca el equivocado, y lo enseñaré a quererte pa' que comparta conmigo este amor en Guayabao. Llorando se queda el monte cuando se marchan los amos. Buenas tardes. Qué bueno estar aquí compartiendo. Agradecemos muchísimo al Cabildo que nos haya invitado a participar en este inicio de las jornadas colombinas. Y les traemos música de las orillas que conforman nuestra memoria, de las de América y de las de aquí también. Vamos. Como si fuera el día que no pudo ver el sol, aparecí en tu vida como una equivocación, y para que me amaras me inventaba nuevas formas de querer y convertí tu mundo en mi única razón. Te fuiste acomodando despacito con dolor de seducción, sándalo prendido, miel y cántaro de amor, y para que me amaras me hice fuego, selva y pájaro cantor, olvidando que tienes ocupado corazón. Lástima que sea muy tarde, lástima que seas ajeno, y lástima que estés en cada uno de mis versos. Duele no poderte dar todo lo que soy, lástima que tengas ocupado
si fueran señas de un amor particular. Aunque no sea tan simple, ya no quiero verte más. Lo que perdí contigo se me ha vuelto la raíz de este dolor, olvidando que tienes ocupado el corazón. Lástima que sea muy tarde, lástima que seas ajeno y lástima que estés en cada uno de mis versos. Duele no poderte dar todo lo que soy, lástima que tengas ocupado el corazón. Lástima que sea muy tarde, lástima que seas ajeno y lástima que estés en cada uno de mis versos. Duele no poderte dar todo lo que soy, lástima que tengas ocupado el corazón y lástima que tengas ocupado el corazón y lástima que tengas ocupado el corazón. No podía faltar en este evento, no puede faltar nunca en lo que nosotros hacemos, estemos aquí o en cualquier otro lado del mundo, este género, porque lo que suenan son folías. para poner a Canarias de bandera en lo más
me muera, tengo que morir cantando. Yo quiero luz de luna para mi noche triste, para soñar divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que se ahogan en la playa de la farra y del dolor. Y siento tus cadenas arrastrar en mi noche callada, que sea plenilunar, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Si ya no vuelves nunca, provincianita mía, a mi celda querida que está triste y está fría, al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que se ahogan en la playa de la farra y del dolor. Y siento tus cadenas arrastrar en mi noche callada, que sea plenilunar, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Muchas gracias. Nos vamos, lo dejamos en buenísima compañía y será con esta guajira cubana. Campiña donde florece la piña, aroman las flores y arrulla el palmar. Mirando el cielo azulado, un guajiro enamorado sus penas de amores se puso a cantar. Del ave que surca el azul. Ay, ven
alegrar mi bohío, que hasta el cauce del río se ha vuelto sombrío si me faltas tú. Ven, que mi blanca casita se ha quedado solita y el verla tan triste me causa dolor. Ay, ven, porque el sol ya se muere y mi alma no quiere, preciosa Guajira, vivir sin tu amor. Campiña, donde florece la piña, aroman las flores y arrulla el palmar. Mirando el cielo azulado, un guajiro enamorado, sus penas de amores se puso a cantar. Ven, amoroso, ya nada me inspira, ni el canto del ave que surca el azul. Ay, ven, alegrar mi bohío, que hasta el lecho del río se ha vuelto sombrío porque faltas tú. Ven, que mi blanca casita se ha quedado solita y el verla tan triste me causa dolor. Ay, ven, porque el sol ya se muere y mi alma no quiere, preciosa Guajira, vivir sin tu amor. A ver ese coro. Vivir sin tu amor. ¿Cómo es? Vivir sin tu amor. Ay, qué bonito. Vivir sin tu amor. Ella está cantando, muchacho. Vivir sin tu amor. ¿Cómo? Vivir sin tu amor. De una tierra de volcanes. Vivir sin tu amor. Soy una isleña que vino. Vivir sin tu amor. A recorrer el camino. Vivir sin tu amor. De canarios ancestrales. Vivir sin tu amor. De Cabaiguán a Viñales. Vivir sin tu amor. En ingenios trabajando. Vivir sin tu amor. Allí se fueron quedando. Vivir sin tu amor. Haciendo Cuba su hogar. Vivir sin tu amor. Guajiro fue el insular. Vivir sin tu amor. Que la caña fue plantando sin tu amor. Vivir sin tu amor. Vivir sin tu amor. Vivir sin tu amor. Muchas gracias. Muchas gracias. Maravillosa la actuación de Olga Cerpa del grupo Mestizay. A continuación invitamos a las autoridades presidenciales a que nos acompañen de nuevo en el escenario y que ocupen su lugar. Y mientras lo hacen, yo les voy a contar que en el marco de este acto institucional de las Jornadas Colombinas en torno al encuentro entre culturas y la hermandad de los pueblos, tenemos el honor de contar con una manifestación única, patrimonio inmaterial de la humanidad, el silbo gomero. Este lenguaje ancestral ha sido durante siglos un instrumento de comunicación y al mismo tiempo un símbolo de identidad y de unión entre personas. La Asociación Cultural Silbo Gomero nos ofrece en esta ocasión una intervención
de especial significado, un silbo por la paz en el mundo, expresión sonora de un mensaje que trasciende fronteras y que todos compartimos. Me ha llegado un mensaje, un silbo gomero por la paz en el mundo. La Asociación Cultural Silbo Gomero poniendo su granito de arena tan importante en estas jornadas colombinas. Y continuamos este acto institucional con el izado de la bandera nacional de España y regional de Canarias por parte de los miembros de la Unidad de Apoyo a la Protección Cristóbal Colón de la 5ª Subinspección del Ejército en Canarias, al son de los himnos interpretados por la Banda de la Escuela de Música de San Sebastián bajo la dirección de doña María Melián. Nos ponemos todos en pie, por favor.
Y seguimos con este acto, que llega un momento muy importante porque, como muchos de ustedes conocen de ediciones anteriores, en el marco de este acto institucional se realiza un tributo a emigrantes, inmigrantes, a aquellas personas, bueno, fallecidos en la mar, aquellos que partieron hacia otros lugares en busca de un futuro mejor y que perdieron sus vidas en medio de este inmenso, inmenso océano. Y hoy además extendemos este recuerdo a todas las víctimas de la guerra, de los conflictos bélicos, que sigan arrebatando vidas y destruyendo la esperanza de tantos pueblos en el mundo, recordándonos la urgencia de trabajar por la paz y la fraternidad entre naciones. Y lo vamos a hacer mediante el encendido del fuego del recuerdo al son de nuestras ancestrales chácaras y tambores.
A continuación, como símbolo de tributo institucional, el presidente de Canarias, don Fernando Clavijo, y el presidente del Cabildo de La Gomera, don Casimiro Curbelo, colocan al pie del pebetero una corona de laurel en recuerdo a los fallecidos en el mar y a las víctimas de guerra. Nos ponemos en pie, por favor. De esta emotiva y sencilla manera finalizamos el tributo a quienes perecieron en la mar, haciéndolo extensivo a todas las víctimas de la guerra y de los conflictos bélicos, cuyo recuerdo nos inspira a mantener viva la esperanza en la paz. Queremos agradecer igualmente a la Asociación Cultural Silvo Gomero, a los miembros de la Unidad de Apoyo a la Protección Cristóbal Colón de la 5ª Subinspección del Ejército en Canarias, a la Agrupación Folclórica Coros y Danzas de La Gomera, al Grupo Colombófilo La Gomera y a la Banda de la Escuela de Música San Sebastián, su colaboración en este acto. Y procedemos ya a iniciar el turno de intervenciones institucionales de las autoridades y del conferenciante oficial de las 64ª Jornadas Colombinas. Toma la palabra, en primer lugar, el señor presidente del Cabildo Insular de La Gomera, don Casimiro Curbelo Curbelo. Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al acto institucional que desarrollamos desde el Cabildo Insular de La Gomera para conmemorar el 533 aniversario de la partida del almirante Cristóbal Colón de este puerto y rada de San Sebastián hacia América. Del mismo modo que gracias también por acompañarnos en esta 64ª edición de las Jornadas Colombinas. Quiero saludar en primer lugar a quienes nos acompañan hoy en la mesa. En primer lugar, a el querido presidente del Gobierno de Canarias, don Fernando Clavijo. También al querido ministro de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de España. Del mismo modo que al conferenciante que tenemos hoy de lujo, al querido Josep Borrell. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Y también a nuestra querida alcaldesa de San Sebastián de La Gomera, Angélica Padilla. Quiero hacer una salutación general a todas las dignísimas autoridades que aquí se encuentran, y lo hago de forma genérica porque sería muy largo el discurso si lo hago a cada una de ellas. Por tanto, mi cordial saludo a todas las autoridades, a los cargos públicos, a las autoridades civiles,
a las militares y a las judiciales. Y a todos aquellos que nos acompañan hoy, a todos los invitados, a todos los gomeros que han querido estar para conmemorar esta gesta tan importante para nosotros y para escuchar a un conferenciante de lujo hoy, a Josep Borrell, que nos hablará de cómo podemos influir desde una isla pequeña como La Gomera para que la voz en pro de la paz se escuche en el mundo. Imaginen por un momento esta isla hace más de 500 años. Sientan la brisa salada del mar que nos rodea. Escuchen el murmullo de las olas golpeando la costa. Vean las velas desplegadas al viento, listas para adentrarse al Atlántico. Aquí, en este mismo lugar, La Gomera se convirtió en el puerto de los sueños y de las despedidas. La isla que marcó rumbo a lo desconocido, la que enseñó al mundo que desde los márgenes, desde las orillas, también se cambia la historia. Hoy renovamos ese legado y lo hacemos no para glorificar el pasado, ni para encerrar la historia en bronce, sino para mirarnos en ese pasado y preguntarnos ¿en qué planeta vivimos? ¿Se desploma la democracia en algunos países del mundo, estimado Borrell? ¿Qué mensaje queremos lanzar hoy desde esta plaza de la Iglesia de la Asunción, de la isla de La Gomera, desde Europa, para la paz en el mundo? Son preguntas que realmente son momentos oportunos para hacerlas. Estas jornadas no son, como dije antes, solo historia, sino compromiso y reflexión crítica con nosotros mismos. El lema de esta edición, la búsqueda de la paz, nos interpela de lleno a lanzar un mensaje que conmueva nuestras conciencias y las de todos los ciudadanos del planeta. Vivimos en un mundo que pide a gritos reconciliación. Vivimos realmente momentos difíciles. Europa sangra y vive su fragilidad en Ucrania. Gaza clama entre ruinas y paga cada día el precio del odio y el egoísmo. Israel solo ya ha matado más de 18.000 niños y más de 21.000 con secuelas para toda la vida. Millones de seres humanos siguen huyendo y muriendo de las guerras, del hambre, del clima, de la exclusión. Y mientras tanto, vemos cómo los organismos internacionales se tambalean por su debilidad, incapaces de dar respuesta a la altura de la dignidad humana. ¿Dónde está, pregunto, el respeto por los derechos humanos? Frente a eso, necesitamos voces claras, necesitamos hombres y mujeres que no teman llamar las cosas por su nombre. Por eso es tan valiosa la diplomacia y también por eso tiene una profunda y un sentido profundo que hoy nos acompañe Josep Borrell. Y permítanme detenerme en él, en su voz, unos instantes, en su trayectoria como presidente del Parlamento Europeo, como ministro del Gobierno de España, como alto representante de la Unión para la Política Exterior y de Seguridad. Pero sobre todo, permítanme detenerme en su voz, la voz que ha denunciado con rotundidad y sin ambajes la barbarie de la hambruna y la muerte en Gaza, la voz que ha recordado a Europa su deber de actuar, de no resignarse, de no mirar para otro lado, pues los europeos que deshojan las razones para reconocer el Estado palestino acabarán reconociendo solo un cementerio. La voz de un socialista que nunca ha renunciado a su independencia de criterio, que ha defendido nuestra unidad como pueblo, un hombre con convicciones firmes y de palabra franca, que no se acomoda, que no teme el coste político cuando trata de defender principios y valores. Un ejemplo de coherencia para todos los que compartimos no solo sus ideas, sino también el compromiso civil. Señor Borrell, nuestra isla le va a escuchar con respeto y gratitud.
Aquí en La Gomera sabemos que la paz no es un lujo, no es un sueño abstracto. La paz es pan en la mesa, es escuela abierta, es trabajo digno, es no tener que subirse a una patera en mitad de la noche. La paz es que ningún niño crezca bajo las bombas. La paz es evitar el genocidio. Lo sabemos bien en La Gomera y lo sabemos porque fuimos tierra de emigrantes, porque aún guardamos las cartas que nuestros abuelos enviaban desde Venezuela o de Cuba y porque hoy seguimos recibiendo a quienes llaman a nuestras costas buscando refugio, huyendo de la miseria, de las guerras, de la muerte. Sí, estimado presidente, señoras y señores, en Canarias acogemos a los inmigrantes y no lo hacemos por caridad, lo hacemos por justicia, porque ningún ser humano vale menos que otro. Pero necesitamos dimensionar las ayudas y la cooperación de todos, del Estado en primer lugar y de Europa, y sobre todo de hacer cumplir la ley a todas las comunidades autónomas. El trabajo constante del Gobierno, de los gobiernos, de nuestro Gobierno, el de Canarias, y los grupos parlamentarios, estimado presidente, ha hecho posible la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería y la acogida obligatoria por ley a las distintas comunidades autónomas, lo que conlleva la declaración recientemente hecha, estimado ministro, recientemente hecha la contingencia migratoria para Canarias, Ceuta y Melilla, aprobada por el Estado. Tenemos que acabar con las guerras, con las crisis geopolíticas, medioambientales, sociales, económicas, tecnológicas, y la paz es buscar el entendimiento entre los pueblos, es construir y consolidar la democracia, es lograr una sociedad que crezca en igualdad de oportunidades, es apostar por un mundo, por una España y por una Canarias mejor en la que quepamos todos. La paz es el derecho a la vida digna y el respeto a los derechos humanos. Señor presidente de Canarias, señor Clavijo, amigas y amigos, cuidar la paz también significa trabajar por nuestros ciudadanos, por nuestra tierra, pues Canarias es una comunidad autónoma singular, alejada del continente, fragmentada en islas que depende de casi todo del exterior. Necesita más que ninguna otra la ayuda por parte del Gobierno de nuestro país, estimado ministro, como la mayoría de las ocasiones se hace para resolver los problemas. Es obligación de todos avanzar hacia una Canarias mejor y más sostenible, apostar por la educación, por la sanidad, por la cultura que nos une, por un turismo de calidad, con planificación, atender la vivienda, la diversificación económica, a la vez que por un nuevo sistema de financiación autonómico, realista y equilibrado. Significa, además, rechazar la política del insulto y la división y proclamar pactos, diálogo, acuerdos y respeto mutuo. Esa es la única forma de avanzar. Esa es la única forma de avanzar y es la política que practicamos desde Canarias. El mundo en nuestro país necesita menos confrontación y más voces que unan, no que dividan. La Gomera, como hace siglos, vuelve a tener y a tender puentes entre continentes, pero también entre ideas, entre culturas, entre generaciones, entre pueblos. Estimado presidente, estimado señor Torres, estimado señor Borrell, alcaldesa, invitados, señoras y señores, hoy queremos seguir tendiendo puentes desde La Gomera, desde este lugar, con vocación universal, como lo hiciera nuestro poeta también universal, Pedro García Cabrera. Desde Europa, desde Canarias, desde esta isla que fue puerto hacia lo desconocido, lanzamos al mundo hoy un mensaje de paz, un mensaje de entendimiento y de unidad. Ojalá germine, ojalá inspire, ojalá sume. Muchas gracias. Buenas noches. A continuación toma la palabra el señor ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, don Ángel Víctor Torres Pérez.
Buenas tardes a todas y a todos. Saludo a las personas que me acompañan en la mesa, presidente de Canarias, presidente del Cabildo de La Gomera, alcaldesa San Sebastián de La Gomera, querido conferenciante, bienvenido a La Gomera, bienvenido a Canarias, también al resto de autoridades presentes, al presidente de la Diputación de Huelva, también a los diputados, senadores, presidenta de la FECAM, alcaldes, alcaldesas, al resto de autoridades civiles y militares. Quiero, en primer lugar, dar las gracias al Cabildo de La Gomera y a su presidente y corporación por querer que estuviese en este acto, invitar al Gobierno de España y querer de nuevo que pueda estar junto a los gomeros y gomeras. Decir que las jornadas colombinas han sido siempre el símbolo de unión entre La Gomera y América Latina, entre Canarias y Latinoamérica, y que nos han recordado año tras año que los lazos entre ambas orillas no son solo profundos en nuestras raíces históricas, sino que han sido, y se demuestra hoy también, de ida y de vuelta. Desde que Colón dejara su huella en esta isla para partir hacia la aventura que cambió para siempre el llamado Viejo Mundo, desde que muchos canarios y canarias tuvieron que emigrar a América en busca de un futuro mejor, hasta ahora que es al revés, cuando muchos hermanos y hermanas regresan del otro lado del Atlántico, aquí a La Gomera, a nuestra tierra, a Canarias, siempre nuestras relaciones han sido excelentes y han sido constantes. Hemos disfrutado de un enriquecimiento mutuo que nos ha permitido mirar hacia el futuro con ambición. Y no hay que ver más que este punto de partida lleva a esta gesta colombina que ha evolucionado, sí, con los tiempos, sin perder su identidad y manteniendo sus profundas raíces. Un ejemplo, esta isla que ha evolucionado de manera clara y que aspira, sí, presidente de Cabildo, a convertirse en un referente de autosuficiencia energética, que ha puesto en marcha experimentos que son realidad y que lo serán al final de este año, como el cable submarino que unirá La Gomera con Tenerife y que permitirá un uso más sostenible, menos carbonizado de nuestras energías limpias. Ese compromiso será una realidad y el Gobierno de España seguirá al lado de esta isla y de Canarias en esa transición energética. Además, estas jornadas, amigos y amigas, se han dedicado a un país de manera normal u ordinaria, que tenga relación con nuestro acervo cultural, para conocernos mejor, pero en las últimas ediciones, y antes lo hablábamos, se ha decidido que haya relaciones monotemáticas, ¿no? El año pasado la inmigración, este año el momento que vivimos, la paz. Y en ese sentido hay que decir que hoy se ha mostrado el compromiso de este pueblo para que hagamos una reflexión global en un contexto internacional que está marcado por excesivas circunstancias de tensiones y de desafíos. Creo que es una elección, presidente del Cabildo, absolutamente necesaria. Y, por tanto, mi enhorabuena para la elección del conferenciante Josep Borrell, un hombre con una excelsa trayectoria, diversa, una larguísima experiencia y que fundamentalmente en los últimos tiempos, querido Pep, ligada a la defensa de la paz, del diálogo y de poner alma a la política internacional. Y la paz debe ser un valor irrenunciable y un objetivo permanente, por lo menos de las personas de bien. Cuando vemos lo que está ocurriendo en conflictos como el de Ucrania o el de Gaza, creo que todos podemos confesar que no entendemos cómo a estas alturas algunos dirigentes siguen cometiendo los mismos errores de los últimos años, de las últimas décadas, incluso de los últimos siglos. Creo que tenemos que gritar pacíficamente que la única arma posible es la palabra, el diálogo, la búsqueda de aquello que nos une muchísimo más de aquello que nos diferencia. Urge que los países en conflicto lleguen a un entendimiento porque son siempre los más débiles, siempre los que pagan las peores consecuencias. Urge el fin de los inhumanos ataques a la población de Gaza por parte del ejército israelí y urge la resolución del conflicto en Ucrania, porque ¿qué culpa tienen las niñas y los niños de los conflictos que dirimen los ejércitos y los países? ¿Qué culpa tiene la población civil de justamente esos conflictos? Por eso, por apoyar y promover la paz, hay que felicitar hoy a la isla de La Gomera y a los gomeros, porque gestos como este, el de hoy, nos hacen creer en una sociedad más sana y más democrática. Y qué hermoso escucharlo hoy con el silbo gomero, apelar, reivindicar, defender y gritar pacíficamente justamente para el fin de los conflictos a través del hermoso sonido del verso gomero, del silbo gomero y de sus versos. Decía el poeta:
Por los que tienen la palabra amarrada en la boca, quiero hallar en la arena un sueño de naranja, que sea paz de estrella en los hogares, paz de mano derecha y de mareas vivas, paz que nos haga dignos de recoger las mieses y de comer las frutas y de beber el vino. Una paz que no tema las centellas del crimen, una paz que no pueda arrancarme de los labios que amo, que no ponga en mis manos las armas del infierno y que no me avergüence de las aguas que cantan, de las alas que vuelan y de mi propia sombra. Con la mano en la mar, así lo espero. Son versos del inmortal poeta gomero Pedro García Cabrera. Ojalá sean una realidad. Luchemos por ello. A continuación toma la palabra el señor presidente de Canarias, don Fernando Clavijo Batlle. Muy buenas tardes, querido presidente, querido ministro, querida alcaldesa, querido conferenciante, autoridades, sin lugar a dudas muchas autoridades civiles, militares, de todo tipo y público que han querido venir a escucharte, querido Josep. Sin lugar a dudas los que hemos tenido la oportunidad de venir muchos años, hace mucho tiempo no había tanta autoridad atenta a tus palabras. Yo solo voy a decir tres cosas, ¿no? Primero, una felicitación, un agradecimiento y un deseo. Felicitación al Cabildo y a su presidente por la elección del conferenciante de las jornadas de este año, pero también, tras muchos años, 64 ediciones, saber mantener o haber mantenido viva una tradición que empezó pues rememorando una gesta que salió de La Gomera y que cambió la historia de la humanidad, y que desde luego a lo largo de los años lo ha ido adaptando para que hoy en día sea un espacio para el diálogo, para la reflexión, para lanzar un mensaje también a esa humanidad que en su día cambió con esa misión que partió de la isla de La Gomera. Por lo tanto, escoger el año pasado la migración y este año, pues en el contexto que nos está tocando vivir, lanzar un mensaje de paz, unas semillas de esos olivos que para Gaza y para el pueblo palestino son fundamentales como símbolo de esperanza, pues desde luego es todo un acierto, querido presidente. Agradecimiento. El año pasado hablábamos de la migración y hablábamos de las dos orillas. Yo quiero hoy agradecer aquí, primero al conjunto de la sociedad canaria, a los medios de comunicación, a todas las fuerzas políticas, salvo a una, ese grito y ese empuje que ha permitido cambiar y ser ahora mismo el único país de Europa que tiene una política nacional para atender a esos niños y a esas niñas menores migrantes que viajan solos. Y eso lo hemos conseguido también desde aquí, desde Canarias, desde la isla de La Gomera. Con esas reflexiones se consiguieron mover los obstáculos. Cuando todo parecía imposible, pues al final los canarios lo conseguimos. Y el agradecimiento lo extiendo a nuestro conferenciante de hoy, porque tuve la oportunidad, en su anterior responsabilidad como alto comisionado, de poder entrevistarme y pedir su ayuda como Canarias, para poder conseguir también en Europa y en España cambiar esa ley de extranjería y que ese grito de desesperación que esos niños y niñas que viajan solos lanzaban también desde Canarias, pues fuese escuchado por las instituciones europeas. Y en ese momento no solo nos atendió, nos asesoró, nos acompañó y nos ayudó. Así que, querido Josep, muchísimas gracias. Y el deseo, pues el deseo es que también hoy aquí, en el mundo que nos está tocando vivir, en esos niños y esas niñas que les ha tocado de todo, desde una pandemia, las dificultades, los conflictos, periodo entre guerras de tensión, pues que este mensaje que desde La Gomera hoy se quiere lanzar desde aquí de paz, sea escuchado y que frente a la barbarie, pues impere la razón, los derechos humanos, los compromisos internacionales y el sentido común. Y miren, si a lo largo de la historia, desde aquí, desde La Gomera, se han podido cambiar muchas cosas, ¿por qué no? Ese es mi deseo. Gracias.
Y por último llega el turno del conferenciante oficial del acto institucional de las 64 Jornadas Colombinas, don Josep Borrell Fontelles, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad entre 2019 y 2024, exministro del Gobierno de España y expresidente del Parlamento Europeo, en su disertación que lleva por título Europa ante el resto del mundo. Señor presidente del Gobierno de Canarias, señor ministro, señor presidente del Cabildo de La Gomera, querido amigo Casimiro, señora alcaldesa de la ciudad, señoras y señores representantes de todas las instituciones aquí reunidas, permítame que cite algunas en particular, empezando por los representantes de nuestras Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, y agradecerles el esfuerzo y el trabajo que han hecho en este verano tan caliente en muchos puntos de España para salvar vidas. Quiero recordar a algunos amigos canarios que están aquí acompañándome, como el presidente de Casa África, José Segura, y agradecerle el trabajo que está haciendo para acercar España y en particular las Canarias a nuestros vecinos africanos. Y quizá a más que podría nombrar, pero sería demasiado largo. Y ustedes, bueno, veo al presidente de la Diputación de Huelva, si no me equivoco, que ha estado aquí viniendo en la primera etapa de la ruta colombina. Y no voy a seguir, porque si no, como digo, sería demasiado largo y ustedes deben estar cansados después de este espléndido espectáculo musical, artístico y las palabras de las autoridades. Casimiro, cuando me invitaste a venir no pensaba que fuera a ser así. No pensaba que sería un acto tan solemne y tan humano. Y quiero agradecerles a todos ustedes su presencia. Intentaré no ser demasiado largo porque ya llevan un buen rato sentados. Pero el mundo en el que vivimos, la verdad es que da mucho de sí. Y no siempre para bien, más bien para mal. Pero hemos de ver por qué y cómo hemos llegado donde estamos y sobre todo cómo podemos salir de aquí. Quiero agradecerte, querido presidente del Cabildo, tu invitación. Es la segunda vez que visito La Gomera. La primera fue hace ya unos cuantos años, siendo ministro de Obras Públicas, y como tal creo haber recorrido todas las islas del archipiélago. Y releyendo la historia colombina de esta ciudad, que fue de alguna manera la antesala de la historia, la última parada antes de llegar a lo que se llamó el Nuevo Mundo, Colón sabía que se podía ir al oeste navegando al este. Bueno, como quien da la vuelta a una manzana, cualquier ruta que siga llegará al otro extremo. Pero se equivocó porque pensaba que la Tierra era más pequeña y no sabía que entre Europa y las Indias, como a donde él quería ir, había otra tierra. No lo sabía. Y cuando la descubrió, el mundo cambió y entramos en la Edad Moderna y entramos en lo que hoy llamamos la occidentalización del mundo. El mundo occidental, es decir, nosotros, los europeos, nos hicimos los dueños del mundo. Y nuestros imperios coloniales lo dominaron desde 1500 hasta la Segunda Guerra Mundial. Y la historia del mundo se confundió con nuestra historia. Nosotros fuimos los que escribimos la historia del mundo durante 500 años. Y la primera página fue escrita aquí en La Gomera. El prólogo de la historia se escribió aquí. Y Colón llegó a América bebiendo el agua de esta isla. Durante 500 años nosotros escribimos la historia y la escribimos con la punta de nuestras espadas, con las quillas de nuestros barcos que descubrían mares
y dominaban imperios. Y después, cuando nosotros perdimos nuestro imperio colonial a principios del siglo XIX y nacieron las repúblicas latinoamericanas que son hijas de nuestra historia, yo también soy de alguna manera hijo de esta historia porque mi padre nació en Argentina y que están aquí representadas por sus banderas. Pero desde el final de la Segunda Guerra Mundial hemos dejado de escribir la historia. Ya no somos nosotros los que hacemos la historia. La historia hoy la escriben el presidente de Estados Unidos, ¿le conocen? El señor Trump. Es imposible no conocerle. La escribe Vladimir Putin y la escribe Xi Jinping. Ninguno de los tres es europeo. Y sin embargo, son ellos los que están escribiendo la historia. La historia la escribieron los soldados rusos que una mañana de febrero se pusieron en marcha intentando conquistar Kiev. La historia la escribe China, que en 60 años ha llegado a ser una nación impresionante por su desarrollo tecnológico y militar. Piensen que hace 60 años, China era un país pobre y atrasado y hoy está en la punta de todo el desarrollo tecnológico y demuestra un poderío militar realmente impactante. La historia la escriben los niños que mueren en Gaza. Si los pusiéramos todos aquí en La Gomera, habría más niños mutilados, algunos atrozmente mutilados, que habitantes tiene esta ciudad. La historia la escriben las guerras en África, de las que hablamos poco, porque ya casi hemos asumido que no podemos influir en ellas. Las guerras del Sudán, de Etiopía, de Somalia, de todo el Sahel, donde yo empecé a trabajar como alto representante enterrando a 9 soldados franceses que habían muerto en Mali. Y ahora no queda ni un solo soldado europeo desde el Senegal hasta el Mar Rojo. Y en su lugar están los rusos y los chinos, que es una muestra de la manera en la que el mundo se está desoccidentalizando. La historia de Occidente empezó aquí y me alegra poder coger la historia por el rabo y enlazar lo que aquí empezó con lo que ahora está ocurriendo. Nosotros ya no escribimos la historia se ha convertido en un producto de importación en Europa. Importamos historia, la historia que nos hacen los demás. Y es así porque sufrimos 2 guerras civiles, no me refiero a la nuestra, a la española, a las guerras civiles entre europeos en 1914 y en 1939, donde millones y millones de soldados fueron enviados al matadero, muchos de los cuales eran soldados que venían de los imperios coloniales de África, del sudeste asiático, de la India, de los imperios coloniales británicos y francés. Cometimos casi un suicidio, el suicidio europeo de 1945, cuando Europa quedó arrasada y dijimos que nunca más eso volvería a ocurrir. Y para que no volviera a ocurrir, inventamos eso que se llama hoy Unión Europea y que antes se llamaba las Comunidades Económicas Europeas. Los más viejos recuerdan que se llamaban así. Y gracias a ellas y gracias a la voluntad de unirnos, hemos evitado durante 70 años que los europeos nos degollemos los unos a los otros con el entusiasmo que demostramos a lo largo de la historia. Y dados nuestros antecedentes, esto no es poca cosa. Al contrario, es algo excepcional que durante 70 años los franceses y los alemanes no se hayan atrincherado a ambos lados del Rin y no se hayan destruido mutuamente. Es algo excepcional que ya hemos vivido en paz entre nosotros. Es tan excepcional que las jóvenes generaciones no les dan ningún valor, porque creen que la paz, esta palabra que tanto se ha repetido aquí esta tarde, creen que la paz es el estado natural de las cosas. Y les traigo una mala noticia, la paz no es el estado natural de las cosas. El estado natural de las cosas es la violencia. El estado natural de las cosas es el conflicto, que a veces se resuelve las menos veces diplomáticamente y las más de las veces a sangre y fuego. Y las fronteras que dividen lo que es un país y lo que es el otro no son sino las cicatrices
que la historia ha grabado en la piel de la tierra. Esa línea que pasa por aquí, que nos es familiar, porque la vemos en los mapas, y los niños las aprenden en las escuelas, esos son cicatrices que la historia ha grabado en la piel de la tierra a sangre y fuego, dividiendo quién es quién en los mapamundis. Pero los jóvenes que han vivido siempre en paz, como mis nietos, cuando ven guerras en televisión se creen que es una película. Se creen que es una película. El otro día se lo decía a uno de mis nietos que veía a los niños hambrientos en Gaza mientras se comía un bocadillo. Y digo, ¿no te da algo comer un bocadillo mientras ves a los niños muriéndose de hambre? Me dijo, pero abuelo, si esto es una película, esto no es verdad. Es verdad, desgraciadamente es verdad. Y como vivimos en un mundo distópico, la frontera entre la verdad y la ficción se desvanece. Como vivimos en una cámara de ecos, donde recibimos simultáneamente multitud de mensajes que no sabemos ni dónde vienen, ni cuál cosa nos dicen, ni si es cierta o no, todo nos parece aceptable. Y el mal se ha vuelto a banalizar. Cuando dijo ese gran pensador alemán judío después del Holocausto, la banalidad del mal, el mal se está volviendo a parecer algo banal. Ocurre y lo sabemos y no nos encogemos de hombros, pero casi. A veces por indiferencia y a veces por impotencia. Y creo que hay que empezar recordándole esto a las jóvenes generaciones. Vivís en paz y eso es una gran ventaja en el mundo de hoy, porque no hay tanta gente que viva en paz. Al contrario, la paz es una excepción en el mundo. Y esta excepción la hemos construido en Europa y debemos disfrutar de ella, preservarla, porque la paz es frágil. Estuvimos a punto de volver a guerras entre nosotros cuando los Balcanes, y si no fuimos otra vez a las guerras entre alemanes, franceses e ingleses fue precisamente porque existía la Unión Europea. Y ahora las guerras han vuelto a asomar en nuestras fronteras. Las habíamos olvidado, pero de repente, yo recuerdo un día cuando me despertaron a las 5 de la mañana y una voz al otro lado del teléfono me dijo, están bombardeando Kiev. They are bombing Kiev. Están bombardeando Kiev. Yo dije, ya la hemos vuelto a armar. Inmediatamente después empezamos a ponerle sanciones a Rusia. Y dijimos, ya no vamos a comprar nada que venga de Rusia, ni siquiera el gas. Bueno, desgraciadamente seguimos comprando mucho gas que viene de Rusia. No le vamos a vender nada. Bueno, desgraciadamente le seguimos vendiendo bajo cuerda muchas cosas. Vamos a ponerle sanciones. Y yo recuerdo haberles dicho a mis colegas en Europa, las sanciones no van a parar los tanques rusos que están hacia Kiev. No les van a parar. De aquí que las pongamos y surtan efecto, habrán llegado a Kiev 25 veces. Y todo el mundo estaba convencido de que iban a llegar a Kiev en una semana. ¿Alguien pensó que 3 años después seguirían resistiendo? Ciertamente Putin no. Putin no lo pensó. Putin estaba convencido de que su ejército era muy poderoso, que en 2 semanas estaría en Kiev, que los europeos nos achantaríamos porque dependíamos demasiado del gas ruso y sin él no podríamos funcionar. Que Ucrania se rendiría y que los occidentales silbaríamos, no tan bien como ustedes, aquí en La Gomera, pero miraríamos para el otro lado, como miramos en Budapest, cuando los tanques rusos aplastaron la rebelión de Budapest, y como lo miramos en Checoslovaquia cuando la primavera de Praga. Los más viejos del lugar se acordarán, 1968. Pero se equivoca en casi todo. Su ejército no era tan poderoso como creía. Ucrania resistió y los europeos les ayudamos no con sanciones comerciales, sino suministrándoles armas, algo que nunca se había hecho hasta entonces. Sí, armas, porque la gente va a la guerra con armas. No va con sacos de billetes de banco, va con armas. Y entre un billete de banco y un arma hay una cosa que se llama industria militar y tiempo. Tiempo para que funcione si la tienes, o para que lo compras fuera si no lo tienes. Ucrania resistió y resiste ya muchísimo más tiempo del que podíamos haber imaginado,
con un coste material y humano terrible. Cada semana, cada día, el número de muertos en Ucrania rebasa lo que nos podemos imaginar. No sabemos cuántos, pero seguramente Rusia ha perdido más de 500.000 soldados. Y lo que sí sabemos es cuántos tanques ha perdido, porque eso los satélites lo ven, los cuentan y nos dicen dónde están. Ha perdido más de 4.000 tanques, que son más que todos los que tienen los ejércitos de Europa, juntos. Los ucranianos resisten, pero no podrán resistir si no les seguimos ayudando. Y hasta ahora contábamos con los Estados Unidos. Pero ya han oído a Trump. Según Trump, fue Zelensky el que empezó la guerra. Fue Zelensky el que invadió a Ucrania. Son cosas que le llenan a uno de estupor cuando las dice alguien que es presidente de Estados Unidos. Y ya no va a ayudar a Ucrania. Nos ha dicho que si le queremos ayudar, tenemos que comprarle las armas y dárselas a Ucrania, pero pagándolas. Eso cuesta mucho dinero. En Ucrania los europeos hemos invertido del orden de 140.000 millones de euros. Nadie sabe lo que son 140.000 millones de euros. Es mucho dinero. Más que los Estados Unidos. El problema es, si Estados Unidos se retira de la ayuda a Ucrania, los europeos somos capaces de seguirles ayudando solos, o les vamos a decir levanten bandera blanca porque ya no vamos a seguir ayudándoles más. No lo sé. Pero esta es una de las grandes cuestiones de la historia y tendremos que contestarla más pronto que tarde. Y yo hablo con mucha gente que me dice, ¿y a mí qué más me da si los tanques rusos no van a llegar a La Gomera? No, por supuesto. No van ni siquiera a pasar los Pirineos, en el peor de los casos. Pero no es sola nuestra seguridad directa, es la seguridad de Europa en su conjunto lo que se juega, y también la libertad de esa gente que empezó a luchar pensando que les ayudaríamos. Y yo recuerdo cuando le dijimos a Zelensky que le poníamos un avión para que lo sacara de Kiev, y nos contestó, no necesito un taxis, necesito armas, porque yo me voy a quedar aquí y probablemente sea la última vez que me vean vivo, pero me voy a quedar aquí porque mi pueblo ha sido invadido y ustedes nos deberían ayudar a repeler la invasión. Eso cuesta vidas, cuesta dinero, pero en ello nos va algo más, que la supervivencia de un país es también la nuestra. Yo lo creo sinceramente. Y sé que no todo el mundo piensa igual. Y sé que tengo amigos y compañeros de la Escuela de Ingenieros y de las facultades económicas que dicen, no, la culpa es de Estados Unidos, porque expandió la OTAN. Bueno, no digo yo que no tuvieran culpa, pero eso no justifica la invasión y el intento de someter a un pueblo que quiere vivir en paz, en libertad, en democracia, a la bota de lo que antes era la Unión Soviética y ahora es una especie de revival del imperio zarista. Es una de las preguntas que tendrán que hacerse nuestros líderes políticos, no solo en España, toda Europa. Y después vino la otra guerra, la guerra de Gaza, a la que ya no se le puede llamar guerra. Pero en una guerra hay dos ejércitos que luchan, más o menos, si no en igualdad de fuerzas, al menos todos tienen capacidad de luchar, defender y matar. En Gaza no hay dos ejércitos, en Gaza hay un ejército, seguramente uno de los ejércitos más poderosos del mundo, el ejército de Israel, que bombardea a una población indefensa, pacateándola de aquí para allá, ahora vete al norte, ahora vete al sur, ahora entra comida, ahora no entra. Ya les he dado algunas cifras, y donde está ocurriendo una de las mayores tragedias de nuestro mundo. Y yo lo he dicho y lo digo cada vez con más fuerza y con más rabia y con más sentimiento de impotencia. Lo que está haciendo Israel es lo mismo que le hicieron a ellos en la Segunda Guerra Mundial. Es la matanza de un pueblo. Lo que está pasando allí es otro genocidio. Los mismos que sufrieron el genocidio que les infligimos nosotros, se lo están infligiendo ahora a otros, porque en el fondo lo que quieren es la tierra. Esa tierra que el otro día oía la presidenta de la Comisión Europea, que por fin habían vuelto los judíos a la tierra prometida. Decía la presidenta de la Comisión, la tierra prometida. Oiga, ¿prometida por quién? ¿Quién se la prometió? Parece ser que Dios.
Ahora resulta que la política se basa en promesas de dioses hechas hace 2000 años. Esto es otra actitud racista, la misma que justificó el exterminio de los judíos, ahora se hace para justificar el exterminio de un pueblo que ha tenido la mala idea de vivir en la tierra que nosotros le dimos a Israel. Nosotros se la dimos, no Jehová, no Dios, se la dimos los europeos. Por el sentimiento de culpa de las matanzas que hicimos con los judíos, le hicimos pagar esa culpa a otros que no tenían nada que ver con ello. Y cuando dice también la presidenta de la Comisión, mi antigua jefa, los judíos hicieron florecer el desierto. Oiga, es que en ese desierto vivían 8 millones de personas, de los cuales casi 1 millón tuvieron que marcharse a punta de cuchillo. Eso no cuenta, solo cuentan las flores. ¿Y la gente qué? Y hay casi 2,5 millones en Gaza que están condenados a muerte. Y hay otros millones en Cisjordania, a los que están también intentando echar fuera con la ayuda de Trump y de algunos países europeos, que le suministramos las armas con las que cometen lo que ya no se puede llamar de otra manera más que un crimen. El otro día vi un dibujo que se veía un barco europeo que iba hacia Gaza, bandera al viento, y el capitán les decía a los marineros, no se engañen, no se equivoquen, estas cajas llenas de bombas son para Israel y estas cajas llenas de medicina son para los palestinos. El doble lenguaje. Por una mano nos apiadamos de los heridos y por otra parte les damos las bombas para que los sigan matando. Eso es lo que nos ha hecho perder a los europeos enorme credibilidad en el mundo. Nos ha hecho perder mucha credibilidad porque decimos una cosa y hacemos otra, porque nos importan los muertos de Ucrania y no parece que nos importen los de Medio Oeste, con la notable excepción, por cierto, del gobierno español, que ha salvado la dignidad de Europa oponiéndose desde hace ya mucho tiempo a lo que está ahí pasando. La primera vez que oí a Pedro Sánchez dirigirse a la presidenta de la Comisión Europea pidiéndole que pusiera freno a esa matanza, habían muerto en Gaza 25.000 personas. Ya vamos por 65.000. Cuando eran 25.000 decíamos que eran demasiados. Queridos amigos, ¿cuántos son demasiados muertos? ¿Cuántos son demasiados? ¿25.000 son demasiados? ¿O es justo? ¿O son 40, 50, 60? ¿Cuántos son demasiados? Pues todavía quedan un par de millones por matar. Y eso va a pesar sobre la conciencia de los dirigentes de Israel y sobre la nuestra también, porque quien deja que un crimen ocurra, y a veces hasta lo aplaude, es corresponsable de él. Son esas dos grandes guerras que tiñen de rojo las pantallas de nuestras televisiones y ante las que desgraciadamente reaccionamos, quizá porque tenemos conciencia de que ya más que vamos a hacer, reaccionamos con una cierta resignación. Las otras guerras no las vemos, ni nos las enseñan ya, y son peores. Las de África, ¿verdad, profesor Segura? Son peores. Las de Sudán, las de Etiopía, las de Somalia, las de toda la banda saheliana. En la banda saheliana cada mujer tiene 8 hijos en media, y a los 14 años empiezan a procrear y se convierten en máquinas procreadoras. Eso es una bomba demográfica que está explotando y explotará más mientras no seamos capaces de ponerle freno en el origen. Y el origen es una excesiva natalidad, consecuencia del subdesarrollo, a su vez consecuencia de los regímenes militares que les dominan. Yo conocí al presidente de Níger, Bazoum, un tipo extraordinario, que me dijo, ¿me quiere usted ayudar? Deme residencias para poner en ellas a las niñas de 14 años para que no las casen y empiecen a parir a los 15. Deme la capacidad de aislarlas de sus familias, porque si no, la bomba demográfica no la pararemos nunca. Unos meses después, un golpe de Estado les derrocó y no sabemos dónde está.
Y ese es el drama, que esos países no progresan porque están en manos de sistemas, dictaduras militares que a su vez están en manos de Rusia. Rusia está hoy en el Sahel con la propaganda que les vemos a veces, no, ustedes quizá no lo vean, yo sí lo he visto en televisión, diciendo Putin, jóvenes africanos que van con carteles por las calles diciendo Putin salvó al Donbass y ahora nos va a salvar a nosotros. Me pregunto si saben dónde está el Donbass, seguramente no lo saben, alguien les ha dado el cartel y un bocadillo para que hagan esa limpieza no étnica, sino mental, que es por donde empiezan todas las limpiezas. Y nosotros los europeos, y con eso voy acabando porque si no me van a dar la madrugada, tenemos una enorme responsabilidad porque, como he dicho antes, el mundo de hoy lo engendramos nosotros hasta 1945 y después fueron los Estados Unidos los que lo engendraron. Victoriosos de la Segunda Guerra Mundial crearon las Naciones Unidas. Empezó la Guerra Fría, que ganaron, y cuando acabó la Guerra Fría se hicieron como la única potencia hegemónica del mundo. Pero ya no lo son, ya no lo son. Ha emergido países que en 1945 no existían. La India era una colonia, Sudáfrica era una colonia, Nigeria era una colonia, China era un país miserable y destruido por la guerra. Y Indonesia era una colonia. Todos esos grandes países hoy piden paso. Y nos dicen, oiga, ese orden del que usted me habla, señor Borrell, señor diplomático europeo, cuando les digo el Rules-Based International Order, un orden internacional basado en reglas, me dicen, ¿y esas reglas quién las fijó? ¿Quién fijó las reglas del juego? Porque cuando ustedes las fijaron, yo no estaba. Yo era una colonia. Y ahora mire usted por dónde las quiero ver, esas reglas, porque ustedes me quieren hacer bailar al son de una música que yo nunca he contribuido a escribir. Y en Shanghái, lo habréis visto hace unos días, la gran reunión de Putin, de Xi, hasta Corea del Norte, con Irán, y no solo ellos, la mayor parte de la humanidad se ha reunido allí. Digo la mayor parte porque conviene que tengamos presente que nosotros, los europeos que engendraron el viaje de Colón y la conquista, porque fue una conquista y como todas las conquistas fue brutal, de todo lo que ahora es los países de América Latina, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial éramos la cuarta parte de la humanidad, éramos el 25% de los seres humanos y ahora somos el 6% de los seres humanos. Por favor, retengan esta cifra. Somos el 6% de la humanidad, es decir, una especie en vías de extinción. Y para no extinguirnos tenemos que o reproducirnos o asimilar a otros que vengan de fuera. Lo mejor sería reproducirnos, pero ustedes ya saben que eso lleva unos trámites y que no se puede hacer de la noche a la mañana y sobre todo no tiene una solución en el corto plazo. Y por lo tanto, nos guste o no nos guste, tenemos que importar sangre de fuera, como nosotros llevamos la nueva, y nos lo han recordado el canto de los canarios que emigraron, o como mi abuelo. Nosotros emigramos porque aquí no se podía vivir, y ellos emigran porque allí no se puede vivir. Y tenemos que ver cuál es el equilibrio entre asimilar al que no viene, que no está aquí, y el límite que tiene toda sociedad para asimilar al diferente, al extraño. Y los europeos tenemos muchos problemas con eso, y algunos prefieren envejecer que no mezclarse. Prefieren hacerse viejos, pero no incorporar a gente de fuera. Los españoles tenemos una gran suerte, importamos, asimilamos cada año 250.000 emigrantes que vienen de América Latina. 250.000 que hablan nuestro idioma, que comparten la misma religión para quien la profese, que tienen lazos de familia y de historia. Es tan fácil asimilar a alguien que viene de Argentina, es mucho más difícil si viene de Afganistán. Y en algún momento de la historia los alemanes tuvieron que abrir las fronteras porque había millones de personas que se abalanzaban contra los postes y algunos niños que se encontraban muertos en las playas, como hemos visto recientemente con esa imagen dramática de ese pequeño niño en una playa turca. No se crean que la cosa ha mejorado después. Al contrario,
si sumamos los niños muertos y mutilados en Gaza con los niños ahogados en el mar, son demasiados. Eso requiere un compromiso mayor por nuestra parte, porque, mis queridos amigos, somos pocos, 5% de la población es muy poco, y sobre todo viejos. Cuando decimos el viejo mundo, entonces no era el viejo mundo, ahora sí lo es. Ahora es el viejo mundo. Dentro de 20 años, la mitad de los españoles tendrán más de 65 años. Pues ya me dirán cómo se hace para gestionar un país con ese desequilibrio demográfico. Somos pocos, pero somos la parte del mundo donde mejor se vive. Y eso lo sabe el resto del mundo. Es donde mejor se vive porque somos la mejor combinación de 3 cosas que todo ser humano desearía. Libertad política, no se crean que sea tan banal. Yo mismo quería un visado para Estados Unidos y me han pedido que les enseñe mis mensajes en las redes sociales. No se lo voy a enseñar, claro, porque si lo enseño no me van a dar el visado, en cualquier caso. Pero ustedes se imaginan que aquí en España una autoridad le diga, enséñeme usted lo que dice en Twitter. ¿A usted qué le importa? Yo soy libre de mi expresión. Libertad política. Sí, podemos votar a quien más nos guste. Nuestro sistema tiene muchos problemas, es muy ineficiente, todo lo que ustedes quieran, pero vivimos en libertad. Nadie va a ser detenido por sus ideas, aunque sean las más estrafalarias y las que menos compartimos. Somos una parte del mundo rica y próspera. Sí, hay mucha desigualdad, demasiada, y la desigualdad crece en toda Europa. Estaba leyendo hoy que Francia ha alcanzado los límites, los valores de desigualdad y pobreza más grandes desde que se creó la Unión Europea. O sea, no estamos progresando, pero es la parte del mundo donde hay más prosperidad económica, más bienestar, la educación, la sanidad, los transportes, el medio ambiente, tantas cosas que nos hacen la vida llevadera. Y finalmente, también somos la parte del mundo donde hay más cohesión social, donde hay un sistema de pensiones públicas, donde hay un sistema de salud pública, donde hay un sistema de protección al desempleo. A veces podemos pensar que mucho o poco o quizá demasiado, pero hacemos un esfuerzo colectivo enorme a través de los impuestos. Y yo he sido secretario de Estado de Hacienda, cosa que afortunadamente ya nadie se acuerda, pero y subimos la presión fiscal de este país en 10 puntos del PIB, porque en este mundo no hay nada gratis. Yo cuando era ministro de Obras Públicas me decían, ¿esta autopista será gratis o de peaje? Yo le decía, de gratis seguro que no. Esta pregunta está mal. Pregúnteme usted si la pagaremos todos con los impuestos o la pagarán los usuarios con los peajes. Esa es la buena pregunta. Y somos eso, el país, la parte del mundo que mejor ha combinado libertad política, progreso económico y cohesión social, y por eso hay tanta gente que quiere venir aquí. No emigran a Rusia, no emigran a China, los que les cae más cerca emigran a Estados Unidos, pero ya ven de qué manera están siendo tratados ahora. Y por eso me quiero referir a los niños que Canarias acoge con tanta generosidad, al límite de sus fuerzas. Este mundo se está deshumanizando y a veces oigo decir cosas sobre los emigrantes que no reflejan un mínimo de humanidad. Tenían que haber venido con un visado. Sí, claro, pero resulta que no tienen visado y se arriesgan la vida para venir. Y algunos de ellos llegan casi en una cuna. Entonces, lo que hace Canarias y lo que deberían todos los españoles ayudarle a hacer forma parte de nuestra manera de entender la vida. Una vida más solidaria, más empática, más preocupada por los demás, más... Sí, solidaria es la buena palabra. La solidaridad no es el cepillo de la iglesia, ¿eh? La solidaridad no es la limosna. La solidaridad es la declaración de la renta. La solidaridad son los impuestos que se pagan para con ellos financiar los servicios públicos. ¿Qué es lo peor que ha hecho Trump? Lo peor que ha hecho Trump es suprimir de raíz la ayuda mundial al desarrollo. Suprimirla de raíz, cancelarla, fuera, todo. Millones de personas van a morir como consecuencia de esto. Y no van a salir en ninguna televisión, pero van a morir. Y esos son los grandes temas que el mundo tendría hoy que ser capaz de mirar de frente. Y nuestros jóvenes deberían conocer más y mejor cómo el mundo es para poder influir sobre él.
Yo me siento muy orgulloso de haber tenido la oportunidad de representar a España intentando que ese mundo fuera un poco menos malo. Y por eso, mis queridos Casimiro y todos, muchas gracias por haberme dado esta ocasión de participar con ustedes en esta jornada tan afectiva, tan humana, en una isla tan pequeña y al mismo tiempo tan grande, como he dicho antes, la antesala de la historia. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Josep Borrell, por sus palabras que sin duda nos han hecho reflexionar a todos los aquí presentes. Antes de finalizar este acto institucional, vamos a hacerlo como hemos empezado, con una actuación musical, con la interpretación del tema España, camisa blanca de mi esperanza, con música de Víctor Manuel, inspirada en versos de Blas de Otero, a cargo, otra vez, de nuevo, contamos con Luz Belinda Giraldo, una canción que, ya saben, es un símbolo de unión. Y con su mensaje queremos cerrar este acto apelando a los valores de convivencia y de esperanza. España, camisa blanca de mi esperanza, reseca historia que nos abraza, con acercarse solo a mirarla. Paloma buscando cielos más estrellados, donde entendernos sin destrozarnos, donde sentarnos y conversar. España, camisa blanca de mi esperanza, la negra pena nos atenaza, pena deja plomo en las alas. Quisiera poner el hombro y pongo palabras que casi siempre acaban en nada cuando se enfrentan al ancho mar. España, camisa blanca de mi esperanza, a veces madre y siempre madrastra, navaja, barro, clavel, espada. La muerte siempre presente nos acompaña en nuestras cosas más cotidianas y al fin nos hace a todos igual. España, camisa blanca de mi esperanza, de fuera o de
de cal y caña. Quien puso el desasosiego en nuestras entrañas, nos hizo libres pero sin alas, nos dejó el hambre y se llevó el pan. España, camisa blanca de mi esperanza, aquí me tienes, nadie me manda. Quererte tanto me cuesta nada. Nos hace siempre a tu imagen y semejanza, lo bueno y malo que hay en tu estampa, de peregrina a ningún lugar. Gracias. Bueno, pues declaro clausurado el acto institucional de las 64ª Jornadas Colombinas. Se levanta la sesión. El Cabildo de La Gomera quiere agradecerles a todos ustedes, a todos su asistencia, su compromiso con estas jornadas que cada año nos invitan a reflexionar sobre lo que nos une a ambos lados del Atlántico. A todas las autoridades aquí presentes, señoras y señores, de este modo damos por finalizado el acto institucional de las 64ª Jornadas Colombinas con un mensaje de paz, de esperanza y de fraternidad entre los pueblos.